Dicen que hay lugares donde el tiempo se queda detenido, pero no en el buen sentido. Lugares donde las risas alguna vez existieron y ahora solo quedan ecos torcidos, deformados por algo que no pertenece a este mundo. La vecindad del Chavo del Ocho, aquella que siempre parecía llena de vida, amaneció una mañana cubierta por una niebla espesa, tan densa que parecía querer tragarse la luz misma. El aire olía a metal y humedad. Las paredes, que antes estaban pintadas con descuido, parecían rezumar un líquido oscuro que se escurría hacia los charcos del suelo. Don Ramón fue el primero en notarlo. Se levantó de su cama con el sonido de un goteo constante, pero al revisar su techo no encontró ninguna fuga. Era un goteo que venía de dentro de las paredes. ¿Qué demonios?, murmuró mientras la Chilindrina se movía entre sueños, murmurando palabras que no debía conocer. No, papá. El señor sin cara. No lo dejes entrar. Don Ramón se estremeció. Le acarició la cabeza, tratando de calmarla, pero al hacerlo sintió su piel helada, casi como si no estuviera viva. En el patio, doña Florinda barría con movimientos mecánicos, sin decir una palabra. Kiko jugaba con su pelota, pero no reía. Solo botaba el balón una y otra vez, con una expresión vacía. Cada vez que la pelota golpeaba el suelo, sonaba un eco profundo, como si golpeara el fondo de un pozo. ¿Qué te pasa, tesoro?, preguntó doña Florinda con voz apagada. ¿Por qué no hablas? El niño la miró con los ojos vidriosos. Mamá. El Chavo está en el barril, pero no respira. El Chavo, en efecto, llevaba horas dentro de su barril. La vecindad entera había escuchado sus lamentos en la noche anterior. Un llanto bajo, como si alguien estuviera sufriendo una pesadilla interminable. Pero cuando don Ramón y doña Clotilde fueron a buscarlo, encontraron el barril lleno de agua sucia, y al Chavo empapado, temblando, con los ojos muy abiertos. Dice que escuchó algo dentro del barril, explicó doña Clotilde mientras lo envolvía con una manta. Una voz que lo llamaba por su nombre. ¡Qué tonterías!, dijo don Ramón, aunque la voz le temblaba. Seguro fue el eco de su propio llanto. No, susurró el Chavo. Era la voz de Ñoño. Don Ramón frunció el ceño. Ñoño no había llegado aún con su padre, el señor Barriga, quien solía aparecer cerca del mediodía para cobrar la renta. ¿Cómo podía el Chavo haber escuchado su voz en la madrugada? A eso del mediodía, justo cuando la niebla parecía hacerse más espesa, el señor Barriga llegó a la vecindad acompañado de su hijo. Muy buenos días, vecindad, gritó con su acostumbrado entusiasmo, pero su voz se apagó en el aire, como si la neblina la absorbiera. Ah. Buenos días, don Barriga, respondió don Ramón, rascándose la cabeza. Hoy no es buen día para cobrar la renta, ¿eh? Hay cosas raras pasando por aquí. Ñoño, pálido, se aferró al brazo de su padre. Papá. No quiero quedarme. Aquí hay algo malo. Doña Clotilde salió de su casa con un rosario en la mano, el cabello revuelto, los ojos rojos. Les dije que no debíamos quedarnos aquí anoche, dijo con voz ronca. Algo se abrió en el pasillo del fondo. Una puerta que no estaba ahí antes. Todos la miraron confundidos. Pero cuando voltearon hacia el corredor donde se encontraba el viejo depósito, la niebla se había espesado tanto que apenas se veía el marco de una puerta vieja, hinchada por la humedad, que nadie recordaba haber visto antes. ¿Qué demonios es eso?, preguntó don Ramón. La entrada al otro lado, susurró la Chilindrina, que había aparecido detrás de ellos, con una mirada ausente. A medida que la tarde caía, el ambiente se volvía más pesado. El profesor Girafales llegó para visitar a doña Florinda, pero ni bien cruzó el portón, un olor nauseabundo lo hizo detenerse. Disculpe, mi querida Florinda, pero ¿han tenido algún problema con las cañerías? Ella lo miró confundida. No, profesor. Ese olor viene del barril del Chavo. El profesor se acercó, intentando moverlo, pero el barril parecía anclado al suelo, como si sus raíces se hubieran mezclado con la tierra. De pronto, el barril vibró levemente. Y una voz infantil, idéntica a la del Chavo, habló desde dentro. No me saquen. No me saquen, que afuera está el otro yo. El profesor retrocedió, atónito. ¿Qué quiso decir con el otro yo? Doña Clotilde hizo la señal de la cruz. Doble espiritual. Sombra. Hay seres que imitan la voz y la forma de los vivos.
Cuando uno los ve, ya no hay vuelta atrás. Pero mientras todos estaban concentrados en el misterio sobrenatural, nadie notó que había algo más ocurriendo en la vecindad. Don Ramón, en busca de una linterna, entró al cuarto del viejo depósito, y allí descubrió una caja de madera, cubierta por una manta. Dentro había pequeños paquetes envueltos en papel periódico. Y un olor extraño, químico. Esto no es incienso, eso seguro. Dijo mientras abría uno. Rayos, esto parece. De inmediato, escuchó un susurro tras él. No debiste encontrar eso, don Ramón. Dijo una voz profunda. Era un hombre encapuchado, que no pertenecía a la vecindad. Y cuando don Ramón intentó retroceder, el hombre sacó un cuchillo. Esto no tiene que ver contigo, viejo. Solo olvida lo que viste. La vecindad sirve para esconder cosas. Cosas que valen dinero. Oiga, eso no está bien. Hay niños aquí. Gritó don Ramón. El hombre sonrió, con una mueca torcida. Por eso mismo. Nadie sospecha de un lugar así. Esa noche, la oscuridad cayó más rápido que nunca. El viento arrastraba murmullos, y la puerta vieja del corredor empezó a abrirse sola. Desde el interior emanaba una luz débil, parpadeante, como si algo respirara detrás. La chilindrina se aferró a su padre. Papá, el hombre del cuchillo está hablando con el señor sin cara. Don Ramón la abrazó. No digas tonterías, hija. Pero al voltear, vio dos sombras deformes proyectadas en la pared, una humana. Y otra alargada, que no tenía cabeza. Doña Clotilde comenzó a rezar. Doña Florinda lloraba, abrazando a Kiko. El profesor Girafales intentaba mantener la calma, pero temblaba. Y el chavo, aún dentro de su barril, comenzó a reír. Una risa seca, hueca, que no parecía venir de su garganta. Ya viene. Dijo. El que vive del otro lado del muro. Y entonces, el suelo tembló. Los paquetes del depósito cayeron al suelo, rompiéndose, esparciendo un polvo blanco. El aire se volvió irrespirable. La niebla se volvió negra. Y desde la puerta, una mano gris, delgada y alargada se asomó, buscando a alguien. El chavo dejó de reír. Y la voz que salió del barril no era la suya. Ahora todos verán. ¿Quién soy yo? El temblor no cesaba. Las paredes de la vecindad crujían como si estuvieran vivas, respirando un aire denso y podrido. Don Ramón tomó a la chilindrina entre sus brazos, mientras doña Florinda arrastraba a Kiko lejos del patio. El profesor Girafales intentaba mantener la calma, pero el suelo vibraba con fuerza, y de la puerta hinchada del fondo emergía un resplandor gris, como una herida abierta en el aire. «Cierren esa cosa», gritó don Ramón, desesperado. «Rápido». El señor Barriga corrió hacia el marco con ñoño aferrado a su pierna. Pero cuando intentó empujar la puerta, esta se hundió hacia adentro, como si la madera fuera de agua. Desde el otro lado se escuchaba un murmullo. «Deja que salga. Ya está adentro». El chavo seguía dentro de su barril, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. Y su piel, bajo la poca luz, parecía cera derretida. Doña Clotilde se acercó lentamente, sosteniendo su rosario. «Muchacho. Si puedes oírme, reza conmigo», le susurró. «En el nombre del Padre». El chavo giró la cabeza con un crujido seco. «No necesito rezar», dijo con una voz que no era la suya. «Ya recé demasiado cuando me dejaron aquí». Don Ramón dio un paso atrás. «Eso no es el chavo». La chilindrina lloró. «Devuélveme a mi amigo. Él no te hizo nada». Entonces, el barril se volcó. Un líquido negro, espeso, se derramó en el suelo, y de su interior emergió una sombra, delgada y alargada, que imitaba el cuerpo del niño. Tenía el rostro del chavo, pero los ojos vacíos. El hombre encapuchado, aquel que don Ramón había visto en el depósito, apareció otra vez. Su rostro estaba cubierto por una máscara de tela sucia. «Yo se los advertí», gritó. «Esa puerta no debía abrirse». «¿Qué diablos hiciste?», rugió don Ramón. «Solo usábamos el cuarto para esconder la mercancía». Pero algo ya estaba ahí antes que nosotros. No era un escondite. Era una trampa. El polvo blanco de los paquetes rotos flotaba en el aire, mezclándose con la niebla negra. La mezcla ardía en los ojos, mareaba, distorsionaba la vista.
Los vecinos comenzaron a escuchar voces que los llamaban por su nombre, susurrando desde los rincones. Las sombras en las paredes repetían sus movimientos con retraso, como si fueran copias defectuosas. El profesor Girafales, con el rostro bañado en sudor, tomó una linterna. Si esa puerta es una entrada, también debe poder cerrarse. ¿Y cómo piensa hacerlo, profesor?, preguntó doña Florinda, temblando. Con fuego. Don Ramón asintió. Fue hacia el cuarto del depósito y sacó un viejo galón de gasolina. El encapuchado intentó detenerlo. No entienden. Si destruyen la puerta, lo que está adentro buscará otra salida. En alguien. Don Ramón lo miró con furia. Entonces que venga por mí. Roció el marco con gasolina, mientras doña Clotilde recitaba una oración con voz quebrada. El chavo, o lo que quedaba de él, reía desde el centro del patio, su sombra creciendo, trepando por las paredes. No puedes quemarme, dijo la sombra. Ya viví aquí demasiado tiempo. Pero antes de encender el fuego, algo cambió. La chilindrina se soltó de su padre y caminó hacia la sombra. Tú no eres el chavo. Pero si te pareces tanto, debe haber una parte buena en ti, dijo entre lágrimas. La sombra se detuvo. Su forma tembló, distorsionándose. Yo solo quería quedarme, susurró. Ellos me olvidaron cuando murieron. Y me quedé aquí, esperando que alguien jugara conmigo otra vez. El silencio fue total. El viento cesó. Hasta el eco se detuvo. Don Ramón bajó la mano que sostenía el encendedor. ¿Eras un niño?, preguntó, incrédulo. La sombra asintió. Vivía aquí antes. Cuando demolieron la casa vieja, me dejaron encerrado en el muro. Solo quería que me vieran. Doña Clotilde se acercó, temblando, con los ojos llenos de compasión. Has estado atrapado en el dolor. Pero no eres maldad. Ella extendió el rosario, y la sombra lo tocó con los dedos. La luz gris que emanaba de la puerta se volvió blanca, brillante, cegadora. El barril del chavo se desmoronó, y el niño cayó al suelo, respirando con dificultad. Su piel volvió al color normal. La puerta vieja se cerró con un golpe seco. Y el silencio volvió, pero ahora era un silencio limpio, sin susurros ni ecos. El amanecer trajo un aire nuevo. La niebla se disipó poco a poco, revelando un patio húmedo y destruido, pero en paz. El encapuchado había huido durante la noche, dejando atrás los restos de su mercancía. El señor Barriga, con ayuda del profesor Girafales, llamó a la policía en cuanto el sol salió. El caso fue reportado como un intento de tráfico y ocultamiento de drogas en la vecindad, aunque nadie mencionó lo de la puerta. Nadie habría creído algo así. Don Ramón se sentó en las escaleras, exhausto. La chilindrina dormía sobre su regazo. El chavo, aún débil, se acercó y se sentó junto a él. Perdón, don Ramón. Yo solo quería esconderme del frío. Pero escuché una voz que me decía que jugara con ella. Don Ramón lo miró con ternura y le revolvió el cabello. Tranquilo, muchacho. Ya pasó todo. Días después, los vecinos decidieron reparar la vecindad entre todos. Pintaron las paredes, limpiaron los charcos, y hasta el viejo barril del chavo fue reemplazado por uno nuevo, más pequeño, más alegre. Pero nadie volvió a usar el pasillo del fondo. Allí solo quedó una pared sellada con cemento fresco. Y en ella, alguien había tallado con tiza blanca una frase infantil. Gracias por jugar conmigo. Esa noche, cuando todos dormían, doña Clotilde salió al patio con una vela. El viento soplaba suave, sin el hedor de antes. Colocó la vela frente a la pared recién sellada y murmuró. Descansa, pequeño. Ya no estás solo. Y por un instante, juró ver una sombra diminuta que le devolvía el gesto con una sonrisa. Al amanecer, el señor Barriga regresó con ñoño para entregarles una noticia. He decidido no cobrar la renta este mes. Todos pasaron por algo terrible. Y merecen un respiro. Doña Florinda lo abrazó emocionada. El profesor Girafales, aún con ojeras, bromeó débilmente. Eso sí que es un milagro, mi querida Florinda. Y por primera vez en días, se escuchó una risa genuina. El chavo corrió hacia su nuevo barril y se escondió dentro. Ya me atraparon, gritó, como siempre. La chilindrina y Ki corrieron detrás de él, empujándose con inocencia. El sol iluminó el patio, y las paredes, por fin, reflejaron la luz.
El lugar que había sido una trampa para las sombras, volvió a ser un hogar. Y aunque nadie volvió a hablar de lo que ocurrió aquella noche, cada vez que llovía, un murmullo suave parecía venir del muro del fondo. No un susurro siniestro, sino una voz infantil que decía con dulzura: gracias por dejarme jugar una vez más. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.